Buenos días, mi nombre es Luis Encarnación. Soy residente del servicio Cátedra de Urología del Hospital Vargas de Caracas y me corresponde hablar de hiperplasia prostática benigna. El tutor de este seminario es el doctor Eliezer Meleán. Un poco para hablarles del orden de ideas, desarrollaremos qué son las definiciones: hiperplasia prostática benigna, obstrucción del tracto de salida vesical, crecimiento prostático obstructivo y síntomas del tracto urinario inferior. Hablaremos de la epidemiología y factores de riesgo, etiología, fisiopatología y el diagnóstico. Antes de continuar, es importante mencionar que los síntomas del tracto urinario inferior tienen un sinnúmero de causas, que van desde síntomas no neurogénicos como síntomas neurogénicos, pero con fines de este seminario solamente mencionaremos al crecimiento prostático benigno como generador de síntomas del tracto urinario. En cuanto a definiciones, la hiperplasia prostática benigna es definida por la Asociación Americana de Urología como la proliferación del epitelio glandular, el músculo liso y tejido conectivo dentro de la zona de transición de la próstata. La Asociación Canadiense de Urología la define como un aumento normal benigno no canceroso en el número o cantidad de las células prostáticas, y esta asociación lo atribuye a una normalidad en el proceso apoptótico o bien a una disregulación a un trastorno de regulación en cuanto a la generación de apoptosis de las células prostáticas. Por otra parte, la Asociación Europea de Urología acuña esta definición en los últimos años como, o la reserva, para el patrón histológico típico que define a la enfermedad, y es una forma de obstrucción del tracto de salida vesical. Cuando la hiperplasia prostática o el crecimiento de la próstata impide el flujo de orina de la vejiga hacia la uretra, hablamos de un crecimiento prostático obstructivo. Continuando con las definiciones, los síntomas del tracto urinario inferior, como bien hemos mencionado en otras oportunidades, se dividen en tres grupos: síntomas de almacenamiento llenado, síntomas de micción y síntomas postmiccionales. En cuanto a los de almacenamiento llenado, tenemos el aumento de la frecuencia diurna, la nocturia, la incontinencia y la urgencia. En cuanto a los síntomas miccionales, tenemos el esfuerzo miccional, la latencia, alteraciones del chorro miccional, que son el chorro lento, chorro bifurcado o en regadera, y la intermitencia, y el goteo terminal o goteo al final de la micción. Y en cuanto a los postmiccionales, tenemos el goteo postmiccional y la sensación de vaciado incompleto. Hay que aclarar la confusión que suele presentarse con algunas definiciones, y es que la obstrucción del tracto de salida vesical es el impedimento o la interrupción del flujo de orina parcial o total desde la vejiga a la uretra, y que puede deberse a múltiples causas. Puede deberse a trastornos propios de la vejiga, puede deberse a la formación de coágulos en pacientes con hematuria, puede deberse a trastornos uretrales, entre otros. Y el crecimiento prostático obstructivo no es más que la obstrucción del tracto de salida vesical cuando el generador es la hiperplasia o crecimiento prostático benigno. Acá tenemos una importante revisión, un artículo. Fue realizado en Estados Unidos, específicamente en los estados de California, Dallas y Filadelfia. Se hizo un estudio, una revisión de una cohorte de pacientes, de 1.203 pacientes que fueron evaluados con edades comprendidas entre 50 y 79 años. Este trabajo lo que buscaba era aclarar que muchas veces la comunidad médica y la comunidad en general piensa que los pacientes que tienen más edad y que tienen síntomas del tracto urinario están condicionados a estos síntomas por la presencia de hiperplasia prostática benigna. Pero se olvida que puede deberse también a envejecimiento o a disfunción propia de la vejiga, producto de la edad, entre otras situaciones patológicas. En esta revisión se observaron a un número de pacientes
en los cuales el 25% de estos pacientes presentó síntomas del tracto urinario inferior entre moderados y severos. Y de ese grupo de pacientes es importante notar algo, y es que el 55% de ese grupo con síntomas moderados y severos tenía crecimiento prostático. Es decir, que el restante 45% tenía estos síntomas, pero no se debían a un crecimiento de la próstata. Y de ellos, un gran grupo no tuvieron un diagnóstico claro. Es decir, que no debemos, como médicos especialistas en esta área y en la comunidad general, atribuir 100% del síntoma del tracto urinario inferior al crecimiento de la próstata. Es importante mencionar que la hiperplasia prostática benigna es una enfermedad progresiva, es decir, una vez que está generando síntomas, si no se trata, esta va a un inevitable empeoramiento de los síntomas, generando en algunos pacientes, el peor de los casos, la retención aguda de orina que amerite el cateterismo uretrovesical. Acá tenemos otra importante revisión, un estudio a largo plazo, que es el estudio de Olmsted. Este estudio revisó a 2.115 pacientes con edades comprendidas entre 40 y 79 años. Fue realizado en un condado en Minnesota, en Estados Unidos. Y se determinó que hubo una progresión sintomática, un promedio de 0.18 puntos en el Score Internacional de Síntomas Prostáticos. Hubo una disminución en este paciente del flujo pico del Qmax de 2% por año y hubo un incremento en el volumen prostático de 1.9% anual. De este total de pacientes, 3.4% presentó retención aguda de orina. Lo importante de este trabajo es que destaca que, primero, que la hiperplasia prostática es una enfermedad progresiva, y segundo, que hay predictores de progresión, que son que a mayor edad, o pacientes que tengan un Qmax menor a 10, o un volumen prostático mayor a 30, o síntomas, o un score, o un IPSS mayor a 7 puntos, tienen mayor, o es un predictor de progresión. Porque es importante la progresión de la hiperplasia prostática benigna y determinarla o identificarla, porque esto va a aumentar la probabilidad de un tratamiento médico eficaz. Esto nos va a permitir a los urólogos no solo hacer un seguimiento de estos pacientes, sino modificar las terapias, combinar tratamientos. También mejora la evolución, es decir, se puede llegar a una cirugía programada y no a cirugías de urgencia que pueden terminar en derivaciones urinarias de emergencia, una cistostomía o cateterismos crónicos que también traerán consecuencias. Y por supuesto aumenta la proporción de pacientes satisfechos frente a los insatisfechos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no intervenir a tiempo? Podemos tener pacientes que tengan disfunciones vesicales irreversibles. Va a aumentar el riesgo de injuria renal con la cronicidad y con la progresión a lo largo del tiempo de los síntomas. Va a haber infecciones urinarias recurrentes. Y esto que muchas veces no se menciona en muchas de las revisiones, es que la nicturia puede generar en pacientes más longevos caídas que pueden aumentar la mortalidad, generando fracturas e inclusive la muerte. En cuanto a la epidemiología, tenemos que es una enfermedad que su prevalencia aumenta con la edad. El 50% de los hombres mayores de 50 años la padecen, y se dice que a los mayores de 90 años ya tienen cerca de 90% la posibilidad de tener hiperplasia prostática. Hay autopsias que revelan prevalencias de 8, 50 y 80% en la cuarta, sexta y novena década de la vida. Otros factores de riesgo, bueno, aparte de la edad, tenemos que la raza está relacionada, específicamente la raza negra y el origen hispano. Se habla de que hay formas congénitas de la enfermedad. La obesidad puede ser un factor que conlleva a la generación de hiperplasia prostática. La intolerancia a los carbohidratos y la diabetes ha estado relacionada también con la presencia de esta enfermedad. Y
es importante el rasgo autosómico dominante. Se dice que hay un riesgo relativo 4 veces mayor en pacientes cuyos padres o abuelos tuvieron hiperplasia prostática benigna. En cuanto al origen de la hiperplasia prostática, bueno, tenemos un origen o una multicausalidad. Puede deberse a la inducción de expresión de receptores de andrógenos que pueden estar más presentes en determinadas razas. Hay una sensibilización de la próstata a ciertos andrógenos y hay un aumento, obviamente, de la síntesis de dihidrotestosterona a partir de testosterona en estos pacientes y, por supuesto, esto va a promover mayor crecimiento. Hay altos niveles de estrógeno en pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna, pero no se ha establecido un mecanismo exacto por el cual se encuentra relacionado. Simplemente que en aquellos pacientes que tienen hiperplasia prostática hay un aumento del número de receptores de progesterona. Los factores de crecimiento tienen mucho que ver, ya que se dice y se explicará más adelante que el crecimiento prostático se debe a un desequilibrio entre los factores de crecimiento y los que generan muerte celular. Tenemos que los factores de crecimiento principalmente destacados son la dihidrotestosterona, el factor de crecimiento epitelial, el factor de crecimiento queratinocítico y el factor de crecimiento parecido a la insulina, que son los principalmente involucrados. Acá tenemos una representación gráfica del control molecular del crecimiento de la próstata, donde vemos los factores antes mencionados y vemos que cuando existe un desequilibrio en lo que es la desviación hacia la formación de estos factores, principalmente desencadenado por el aumento en la concentración de andrógenos o la sensibilidad de andrógenos por la próstata, se va a una inevitable proliferación celular. Es importante conocer este mecanismo porque más adelante será explicado. Este mecanismo es donde nosotros actuamos con ciertos medicamentos, por ejemplo, en ciertos inhibidores de ciertas enzimas, para evitar que esta balanza se desvíe hacia la proliferación celular. Factores genéticos, se habla de que hay evidencia de mutaciones en el ADN o hipometilación del ADN en pacientes con crecimiento prostático. Hay una tendencia genética a la expresión de los receptores de andrógenos y estrógenos, así como de factores de crecimiento, y esto incluso está relacionado con la raza. Y hay variancias cromosómicas que han sido encontradas en poblaciones asiáticas en relación con la hiperplasia prostática. Los andrógenos están relacionados con la interrupción de la muerte celular programada y el factor de crecimiento tumoral beta es el principalmente implicado en esta situación. Acá otra representación gráfica y es que también se habla de que hay situaciones de inflamación que pueden promover la proliferación celular. Y esto debido a que ciertas interleuquinas pueden interferir con algunos de los factores que tienen que ver con la apoptosis o son antagonistas de, por ejemplo, del factor de crecimiento tumoral tipo beta y puede de manera indirecta promover la proliferación de las células. En cuanto a la fisiopatología, bueno, es importante mencionar que la próstata es un órgano que se encuentra inferior a la vejiga y que arropa la primera porción de la uretra. Y que McNeil dividió en una serie de zonas de acuerdo a ciertos elementos propios de la zona o la presencia de ciertos grupos de células y la dividió en 4 zonas. Y este es el modelo, habla de una zona de transición y zona central. La zona de transición es la más importante para nosotros en este momento que estamos hablando de hiperplasia prostática porque es la que tiene que ver con la manifestación de los síntomas. Esa zona de transición involucra otra zona que es la zona periuretral. Tenemos la zona central, la zona periférica que es la que sirve de mayor asiento de
En el caso de las neoplasias, el cáncer de próstata, este es el sitio más frecuentemente relacionado con, con la aparición de cáncer, y el estroma fibromuscular anterior. Hay dos componentes en la hiperplasia. Están el componente estático, que es el que está dependiente de la presencia de hidrotestosterona o de la sensibilización de andrógenos a los andrógenos, cuando hay un crecimiento o un incremento en el factor de crecimiento epidérmico, y hay disminución del factor que promueve la apoptosis, que en este caso es el factor de crecimiento tumoral tipo beta. Y hay un componente dinámico que viene dado por la presencia del músculo liso prostático, y que la estimulación es meramente adrenérgica. Acá vemos una representación gráfica en la célula de lo que es la actividad de los andrógenos en la misma, y en la regulación o en el equilibrio que debe existir entre la proliferación celular y la muerte celular. Vemos que la testosterona difunde hacia la célula prostática, y allí, a través de la alfa-5 reductasa, específicamente la alfa-5 reductasa tipo 2, se convierte en dihidrotestosterona, el cual interacciona con el receptor de andrógeno. Cuando hay un aumento en esta cantidad de dihidrotestosterona y en este complejo, se puede desviar hacia la formación de factores de crecimiento o a la liberación de factores de crecimiento que van a promover la proliferación celular. Cuando esto ocurre en mayor cantidad que aquellas proteínas que regulan este crecimiento, como el factor de crecimiento tumoral tipo beta, se da la hiperplasia prostática. Hay distintos elementos ya en fases más avanzadas de lo que es la obstrucción mecánica. La obstrucción mecánica no es más que el crecimiento prostático impidiendo el flujo de orina desde la vejiga hacia el uretra. Entonces, eso es lo que definimos como obstrucción del tracto de salida vesical. Hay una hipertrofia muscular lisa de la próstata, y esto a la larga va a disminuir la capacidad contráctil del músculo detrusor de la vejiga. Con un detrusor hipocontráctil, aún en la fase aguda, hay un aumento del compliance de la vejiga, y esto va a llegar a una inevitable retención aguda de orina, que va a ameritar de nuestra intervención. Cuando esto ocurre de forma crónica, este detrusor incompetente lleva a una retención aguda de orina y a una incontinencia urinaria por rebosamiento, puede haber reflujo de la vejiga hacia el uréter, y eso puede conducir a una hidronefrosis que puede llevar a insuficiencia renal o una injuria renal crónica. En cuanto al diagnóstico, es importante la historia clínica. El interrogatorio es muy importante, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes familiares de hiperplasia prostática benigna y cáncer, porque ciertos cánceres de próstata puedan dar síntomas del tracto urinario inferior y pudieran ser menospreciados y no estudiados con la acuciosidad que deberían, y ser confundidos con una hiperplasia prostática benigna. Antecedentes de patologías neurológicas importantes, por ejemplo, pacientes que tengan síndrome de Guillain-Barré o enfermedad de Parkinson pudieran desencadenar retenciones agudas de orina. Algunas enfermedades metabólicas, como el síndrome metabólico o la diabetes mellitus, pudieran estar relacionadas. El uso de fármacos, algunos diuréticos, pudieran hacer que se presenten síntomas del tracto urinario y que podamos confundir con hiperplasia prostática. Y bueno, por supuesto, el uso de cuestionarios validados. El más importante es el score de síntomas, el score internacional de síntomas prostáticos, en el cual se interroga al paciente con una escala de Likert si está presente o no tal síntoma, con una puntuación de 0 a 5 en cada renglón, donde se evalúa la frecuencia, la intermitencia, la urgencia, las características del chorro, la nocturia, si hay sensación de vacío incompleto, y
También se toma en cuenta cómo afecta la calidad de vida del paciente, siendo de 1 a 7 puntos un score leve, de 8 a 19 puntos un score moderado y de 20 a 35 un score severo. El examen físico, importante la parte de la palpación abdominal, pacientes que pudieran tener una retención aguda de orina, que no necesariamente tengan dolor, pero se palpe un globo de la vejiga, pudiera hablarnos de un trastorno prostático. La configuración de los genitales externos en búsqueda de estrecheces a nivel de uretra, la presencia de lesiones uretrales, pacientes que tengan incluso una importante fimosis, pudieran generar síntomas del tracto urinario y que nosotros podamos pensar que se trate a la larga de una hiperplasia prostática. Eso hay que tenerlo bien claro. El examen dígito rectal, por supuesto, es parte fundamental del examen urológico, ya que nos permite denotar las características de la superficie de los lóbulos prostáticos, la presencia de nódulos, si el surco interlobar está presente o no, que puede ser indicador de crecimiento prostático. En cuanto a los paraclínicos indicados de rutina para esta patología, el uroanálisis y el urocultivo es mandatorio, específicamente de entrada del uroanálisis, ya que nos puede hablar de la presencia de una infección urinaria. La glicemia uricreatinina, porque nos va a hablar tanto de función de algunas patologías metabólicas o bien de la función renal, que es lo que nos interesa. Y el antígeno prostático total y libre está en asterisco acá porque está en controversias el screening de PSA total y libre, ya que no está indicado por los últimos guidelines. Incluso la American Urological Association no establece los screenings de cáncer de próstata como algo mandatorio de rutina. En cuanto a los estudios especializados, la uroflujometría es un importante método para determinar alteraciones del flujo urinario, como hemos visto anteriormente, y que nos pudiera hablar de un patrón de alteración o que pueda pensar que se trata de un patrón obstructivo. La orina residual postmiccional, que se mide de forma ecográfica, pudiera darnos información también de una alteración en el vaciado. El diario miccional, que nos aporta información de cómo es el hábito diario de micción del paciente, también nos pudiera dar mucha información y permitirnos aseverar o tener un diagnóstico más preciso. En cuanto a los estudios invasivos, la cistoscopia es un estudio de utilidad, ya que, por ejemplo, en pacientes que tengan crecimientos nos va a permitir ver la presencia de un lóbulo medio prominente, incluso en pacientes que tengan síntomas del tracto urinario inferior severo. Hay hipertrofia del verum montanum que se puede observar en la cistoscopia y eso puede conducir a retención aguda de orina, no necesariamente relacionada con crecimiento prostático. Y la ecografía transrectal con o sin la biopsia prostática, en el caso que el paciente lo requiera, puede darnos mucha información en cuanto a las características, ecogenicidad, calcificaciones, el tamaño exacto de la próstata. Bueno, para concluir, tenemos que la hiperplasia prostática benigna es una definición meramente histológica y se caracteriza por ser una enfermedad progresiva. La obstrucción del tracto de salida vesical puede deberse al crecimiento obstructivo de la próstata, el cual constituye el 55% de todos los pacientes masculinos con síntomas del tracto urinario inferior. La hiperplasia prostática benigna se debe a un desbalance entre los elementos que promueven la apoptosis y los que promueven la proliferación de células prostáticas, siendo mediados por el complejo dihidrotestosterona y receptor de andrógeno. El diagnóstico se fundamenta en la historia clínica, el uso de cuestionarios validados y paraclínicos como el examen de orina. Y la indicación de antígeno prostático de rutina está proscrita por la creciente discusión con respecto al screening de cáncer de próstata y a la justificación de su utilidad en hiperplasia prostática benigna. Muchas gracias por su atención.